toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte, hoy te quiero dar. Bienvenidos, queridos televidentes de Amarte, a otro programa más de nuestro canal. Hoy tenemos una invitada muy especial nuevamente, del lado de allá de los micrófonos y no del lado de acá, que es Catalina Roa, nuestra directora del canal y de nuestro programa Amarte en general. Catalina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Tati. Catalina es terapista y orientadora familiar, tiene una maestría en matrimonio y familia y es coaching familiar. Y como ya les dije, es la directora de nuestro programa. Hoy nos trae un tema súper importante en la vida de hoy principalmente, siempre ha sido muy importante, pero en la actualidad es de mucha actualidad, que se llama Bienvenido a Casa Papá. ¿De qué se trata este tema, Cata? Mira, Tati, bienvenida a Casa Papá. Surge de la inquietud en las terapias de ver que los hombres no tienen claro cuál es su papel dentro de la casa como papás, básicamente, no tanto como esposos como papás. Y surge de la inquietud de que a veces las mamás no dejamos a los papás ser papás. Y se nos olvida el aporte tan importante, tan titánico, que tiene que hacer un papá en la construcción de la afectividad de sus hijos. Es decir, las mujeres estamos un poco preparadas como para no darle el poder a los papás y se me ocurre, por ejemplo, que me pasaba a mí además, ay no, es que déjame yo le cambio el pañal porque tú no tienes ni idea. Exactamente. La mujer tiene muy claro su rol. Más o menos a partir de 1960, con toda esta revolución sexual que se dio en París, entra un conflicto entre el rol del papá y el rol de la mamá. La mujer tiene claro su rol, la mujer sabe, su cuerpo está diseñado para la paternidad, sabe cómo es el cuento de tener un hijo, lo siente durante 9 meses, nace ese muchachito y la mujer dice, es mi hijo. Claro, es algo natural, se le da naturalmente. Claro, es mi hijo, pero un momentico, no es tu hijo, es nuestro hijo. Y tenemos que tener la inteligencia y la habilidad de involucrar en esa crianza a los hombres y de permitirles ser papás a su estilo propio, no como nosotros quisiéramos que fueran papás. Porque lo que tú dices, cambia el pañal. Ah, no, pero el pañal no se cambia así. Primero lo limpias con este pañito, después le echas esta cremita, después le aprietas el pañal así, después le apuntas la camiseta, el body, el chaleco, el saco. Y el papá dice, ah, ¿cómo así? No puedo cambiar el pañal como instintivamente yo lo haría. ¿Mm? Los hombres aprenden, los hombres se humanizan. Entonces, cuéntale un cuento al niño. No le puedes contar el cuento al niño así. Tienes que empezar así. ¿Qué pasa en estos casos? Los papás se cansan de que les den órdenes y que les digamos todo el tiempo, así no, se hace así, es asá. Y que llega un momento, Tati, en que el papá dice, me lavo las manos y yo no ejerzo aquí mi papel de papá. Y perdemos todos. Pierde la familia. Los que más pierden son los hijos, porque los hijos necesitan un referente masculino, un referente papá, claro. Pierde la sociedad. Entonces lo que tenemos que hacer nosotras como mujeres es empoderar justamente a los papás para que nos ayuden y colaboren y sea una labor entre los dos. ¿Cómo se hace ese empoderamiento a los papás? Claramente esa es la palabra, Tati, es empoderar, es darle el espacio. Primero, ¿cómo se hace? Por ejemplo, no a la crítica. Tendemos mucho a criticar, a descalificar. Si las cosas no se hacen como nosotros pensamos que se deben hacer, están mal hechas. La desautorización, mortal. El papá está corrigiendo al niño y la mamá mete la cucharada o por sobreprotectora o porque no le parece o porque se da una lucha de poder y desautorizamos a los papás, dejándolos ser, Tati. Es muy importante que el papá se sienta que él puede. Entonces, amor, explícale la tarea al niño. Ah, no, pero así no. Ay, pero pobrecito. Ay, pero no le exijas tanto. Al fin, ¿qué? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago a tu manera o me dejas hacerlo a mi manera? ¿Mm? Sí, esa mala tendencia de las mujeres que queremos corregirlos siempre y creo que todas caemos en un momento dado en eso. El papá juega un rol muy importante y debemos involucrarlo. Pero ¿cuál es ese rol? ¿Por qué es tan importante la presencia del papá en la casa? Bueno, mira, me quiero volver un momento cuando tú me decías qué es lo que hacemos. Mira, la mujer tiende a controlarlo todo. Somos muy controladoras, queremos que todo se haga a nuestra manera, somos impositivas y nos falta como ese feeling, ese tacto para lograr lo mejor del otro, para lograr la colaboración del otro. Entonces, claramente pasamos en un punto de arranque equivocado. No es la manera que a veces como se hace, como se plantea. Cuando uno quiere la colaboración de alguien, ¿qué tiene que hacer? Motivarlo. ¿Mm?
tú puedes, me encanta cómo lo haces, te necesito. Miren, el hombre necesita sentirse necesitado dentro de una familia. Importantísimo, el hombre necesita sentirse necesitado por la mujer. Y desafortunadamente por toda esta corriente de feminismo que se nos vino, bueno, desde el siglo XVIII, pero que vinimos a vivirlo aquí en el siglo XXI, la mujer dejó de necesitar al hombre. El hombre necesita sentirse necesitado por su mujer. No, pero ahora Wonder Woman, ¿no? Yo todo lo puedo, yo no te necesito, yo soy capaz. Porque ese es el discurso que se le ha metido a las niñas desde que están en el colegio. ¿Mm? Entonces, eso es un punto equivocado. El hombre necesita ser admirado. Entonces, esos son los elementos que dices, ¿cómo lo hago? Así lo hago. Dándole ese lugar. Como digo, denle el lugar que le corresponde al papá. Cuando el papá llega a casa, si llega, ¿m? Y si no llega, esto no es para desalentarse, porque igual el papá sigue siendo papá aunque estén separados, ¿no? Aquí no se trata de que los que están separados se sientan mal. Pero ¿cómo le damos ese lugar al hombre cuando llega a la casa? ¿Lo saludan? El hombre come solo porque la mujer está ocupada en sus cosas, está descansando, está en su gimnasio, está metido en su celular. Entonces hay que darle lugar al papá. Llegó papá, niños, vamos a saludar a papá. Vamos a acompañar a papá, vamos a preguntarle a papá cómo le fue. Cuando tú me dices qué aporta un papá, mira, yo tengo una lista como de 20 tareas en lo que un hombre aporta. Por ejemplo, el papá aporta seguridad. El papá da más seguridad a los hijos. ¿Por qué? Porque el hombre se lanza al mundo. El hombre conquista el mundo. La mamá es una mamá gallina. La mamá quiere tener todo controlado. La mamá quiere tener a los hijos acá. Entonces, el hombre no hay fronteras. Ve ante un permiso. La mamá, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será peligroso? ¿Será? ¿Y qué dice el papá? Déjala, que vaya. Aporta seguridad. ¿Qué aporta el hombre? El hombre aporta capacidad de reconocer la autoridad, Tati. Finalmente, un adolescente rebelde se para ante un papá con autoridad. ¿Por qué? Porque las mamás nos hemos desgastado. Las mamás estamos desde chiquitas cantaletudas, repetitivas, dando lora, ordena, lávate los dientes, ordena, cómete las verduras, haz, no hagas, todo el día. Pero eso implica que perdemos un poco de credibilidad. Perdemos frente autoridad, a los hijos. credibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la adolescencia? La figura paterna es quien le pone el límite al hijo. El no de un papá es importantísimo. El no, no sales, no vas, no me llegas tomado, no manejas así. Es importantísimo. Sí, porque la mamá es otra vez dando lora. Estamos dando lora. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Llega la comunicación de la mamá, loop, no escuché y sigo por mi vida. El papá dice, no, un momentico. Al papá se le escucha más. Porque los hombres casi no son tan repetitivos, no dan tanta lora. Bienvenidos, queridos televidentes de Amarte, nuevamente acá con Catalina Roa, hablando sobre Bienvenida a Casa Papá. Estamos hablando sobre el rol que juega la figura paterna en el hogar. Cata, ¿qué puedes seguir diciéndonos sobre esto? Bueno, aunque claramente esto es una tarea de dos, ¿no? No es que el papá hace una sola cosa y la mamá hace otra, no, somos un equipo. Lo que pasa es que somos complementarios, vuelvo nuevamente a este tema, somos complementarios. Entonces, por ejemplo, el papá, uno dice es que el papá forma el carácter. Claro, el carácter se forma entre los dos, pero ¿cuál es la esencia de la formación del carácter ahí? Es que un papá que vive un código ético transmite carácter, porque el carácter es fiel a unos principios. Entonces, cuando el papá es coherente, cuando el papá es una persona honrada, cuando el papá es una persona que respeta, cuando el papá es un hombre fiel, cuando el papá no maltrata a la gente, está transmitiendo carácter a sus hijos. ¿Y esa transmisión de carácter entonces se da mucho más por el ejemplo que por las cosas que uno dice o ambas cosas sirven? Mira, básicamente, yo digo que si los papás fueran mudos, de pronto educaríamos mejor. Uno educa con el ejemplo. Por eso es que nos tenemos que cuidar tanto en ser coherentes. No tanto cuidarnos por una apariencia, sino por exigirnos ser coherentes. Porque nuestros hijos nos están viendo, nos están leyendo, nos están mirando constantemente. 18 horas al día nos están mirando. ¿Cómo obramos? Entonces, ¿cómo es nuestra respuesta ante las situaciones? ¿Es el papá que hace trampa? ¿Es el papá que dice mentiras? Eso lo copian los hijos. Entonces, la formación del carácter claramente es la transmisión de muchos valores, pero lo primero es ese manejo de principios, ese código ético que no voy a transgredir. Otro elemento importante, por ejemplo, Tati, el hombre, cuando la presencia del hombre es activa, es constructiva, es afectuosa, enseña a construir vínculos. Uno tiene que enseñar a los hijos a generar vínculos desde la confianza, desde el dar y el recibir. Es que el papá transmite seguridad. Cuando papá no está, hace mucho daño, porque genera mucha inseguridad.
¿Quién va a cuidar de mí? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Mamá sola? Por eso es que la figura paterna es tan importante. ¿Y ahí también hay diferencia con los hijos hombres y los hijos mujeres frente a la relación con los hijos? Mira, hay un síndrome que se llama hambre de hombre. Y eso es muy doloroso, porque cuando los hijos varones no han tenido una buena relación con su papá, cercana, afectuosa, comunicativa, es importantísimo, papás, que abracen a sus hijos, que le den besos a sus hijos, que jueguen con sus hijos, que pataneen con sus hijos, que le cuenten un cuento a sus hijos. Hay una creencia equivocadísima que venía, no sé si era de los paisas, de los abuelos, que al hijo no se le podía abrazar porque se mariconeaba, Claro, perdóname un la poco expresión. machista, dentro de No, nuestra no, no. sociedad machista. El hombre tiene derecho a la ternura, el hombre necesita que lo abracen, el hombre puede llorar, el hombre tiene que generar ese vínculo con el papá. Entonces el hombre enseña al hombre a ser hombre. Es importantísimo que el papá le muestre un camino para manifestar su masculinidad, además en una sociedad tan confusa como lo de hoy. Entonces el hambre de hombre es, estoy buscando ese abrazo de mi papá que no me dio, ando buscando ese afecto que mi papá no me dio. Y eso pues termina en unas consecuencias gravísimas de problemas de identidad. Pero en este punto específico, Cata, ¿cómo se trata el tema de la vulnerabilidad de los hombres? No solamente en que el niño tenga derecho a llorar o a que el papá lo abrace, sino que el papá también exprese su vulnerabilidad para mostrarle a los hijos que también pueden ser así. Bueno, eso es un trabajo, pero claramente lo primero es eso, es demostrarle, el papá tiene derecho a mostrarle a un hijo que también está triste, que está preocupado, sin vivir en la preocupación permanente, ¿no? Sin vivir en la angustia permanente, porque tenemos que transmitir esperanza, seguridad, confiabilidad. Pero, por ejemplo, si se muere el abuelo, pues el papá tiene que llorar, tiene que vivir el duelo, es lo más normal. Si hay una situación económica complicada, el papá tiene derecho a flaquear, ¿m? Pero no siempre estar mostrando una figura, pues, omnipotente, de que nada me afecta, de que no hay problema de nada. ¿No? También el papá se cansa, también el papá necesita. Mira, otro elemento que aporta el papá en la construcción de la afectividad, todo este tema, la fe. Las mamás enseñamos la piedad, las mamás enseñamos a rezar, preparamos los niños para la primera comunión, todas las noches rezamos con los chiquitos, el ángel de la guarda, miles de oraciones y eso es muy lindo. Pero realmente la fe la transmite el papá. Qué responsabilidad tan grande, Tati. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre mi relación con Dios Padre que está lejos en el cielo, intangible, que no lo entiende un niño, y mi papá. Entonces, si mi papá representa a Dios en la tierra, si mi papá es amoroso, Dios debe ser amoroso. Con mi papá se puede hablar, yo me comunico con Dios. Mi papá me cuida, Dios me cuida. Entonces, la relación filial se transmite, el papá la transmite a los hijos. Yo alguna vez leyendo la biografía del Papa Juan Pablo II, decía justamente eso, que él encontró en parte su vocación viendo a su papá de rodillas ante el sagrario, no a su mamá, Claro, a su papá. a su papá, porque es que un hombre rezando, mejor dicho, lo cimbronea a uno. Un hombre piadoso es una cosa increíble. Pues qué bonito, Cata. Y la manera también de resolver el conflicto con los hijos, claramente para el papá se le facilita o es fácil, se le facilita a la mamá, o en un momento dado justamente de un conflicto, ¿cuál de los dos papás debe abordar el tema? ¿El papá, la mamá, los dos al tiempo? Los dos aportan, Tati, pero digamos, el plus del papá es que el papá logra sacar la emotividad del conflicto y nosotras no. Nosotras llevamos la emotividad al conflicto, los sentimientos, las pasiones, la rabia, y es que le hicieron a mi chinito esto y no hay derecho, y el papá es objetivo, un momentico, ¿qué le hicieron al chinito? Primero, no es tan chinito. Segundo, miremos a ver si se lo merece. A ver, le pusieron un 0 porque no estudió, pues responda. No hay que salir corriendo al colegio a pelear con la profesora, hablar con el director y ya va a ver porque yo soy amiga del rector. El papá no se involucra emocionalmente en los conflictos, entonces es mucho más objetivo. Va al objetivo, enseña a solucionar el conflicto de una manera objetiva, porque no se involucra emocionalmente, porque no tiene esa necesidad de sobreproteger, porque suelta más a los hijos. Entonces es importantísimo hay un conflicto, ponle en el ejercicio, ¿cuál es la visión del hombre y cuál es la visión de la mujer? Los dos aportan, pero normalmente el hombre suelta más fácil el conflicto. Nosotras nos quedamos enredadas en el conflicto, también porque lo recordamos todo, ¿no? Pero ¿cómo? Si es que esa señora fue la que hace 2 años le dijo a mi chinito que era gordo y que no podía estar en el equipo de fútbol.
y cargamos y cargamos y cargamos. ¿Cómo vamos a solucionar un conflicto cuando no somos puntuales en el conflicto que tenemos que solucionar? Porque traemos otros elementos al conflicto. ¿Mm? Ok, por lo tanto, es súper importante involucrar al papá y tratar de todas maneras los dos en conjunto de solucionar los conflictos con los hijos o... Sí, es que la tarea no es o uno o el otro. Por eso yo digo, es empoderar nuevamente al papá, es devolverle el lugar al papá que le corresponde. No es la sumisión, no es la mujer sumisa que se calle, que no opine. No, tampoco. Porque la mujer también necesita ver una mujer empoderada, libre, feliz, pero es un respeto a una figura paterna, Tati, dentro del hogar. Queridos televidentes de Amarte, volvemos a nuestro programa Bienvenido a Casa Papá. Cata, háblanos un poco de cómo es ese estar del papá en la casa, cómo hay que dejarlo estar. Bueno, ese es un tema clave. ¿Cómo es ese modo de estar? Primero hay que estar presentes, porque hoy en día estamos ausentes. Nos ausentamos con el televisor, nos ausentamos con el celular. Por favor, apaguen el celular en la casa, papás. Nuevamente les digo, ese estar tiene que ser afectuoso, tiene que ser cercano. Claramente les cuesta mucho a los hombres, porque ¿cómo es ese estar cercano si mi papá nunca me dio un abrazo? ¿Cómo es ese estar cercano si mi papá nunca hizo una tarea conmigo? ¿Cómo así que cuente un cuento si mi papá nunca jugó conmigo? O sea, ellos no lo recibieron y por lo tanto se les dificulta darlo. Claro, por eso nosotros les vamos mostrando el camino, porque el hombre gana, se humaniza. Hay un autor que se llama, su apellido es Sniper, que me encanta, que él dice, si involucráramos el hombre en la construcción de la afectividad de los hijos, el mundo sería otro. Sería otro. Entonces tenemos que enseñarles ese estar. Entonces ese es un estar sereno, por ejemplo. El hijo necesita de la sonrisa de su papá. Es un estar amable, cercano, no autoritario. Hay unos estilos de manejo de la autoridad. Entonces tenemos el autoritario, que casi todos los papás recibimos una educación autoritaria del papá. Así era como lo hacían, no es ni bueno, pues no era bueno, pero no es para entrar a juzgar al papá. Entonces era el papá que pegaba un grito, el papá que decía, esto se hace así porque aquí mando yo, nadie habla. Ese estilo no nos sirve, el estilo autoritario no nos sirve. Tampoco nos sirve el estilo permisivo, Tati, que hoy en día hay muchos papás permisivos. Pero me quiero volver el mejor amigo de mi hijo. Exactamente, no saben poner un límite, no saben decir no, le tienen miedo a los hijos, creen que lo mejor es dar y dar y dar y no. El límite hace crecer, hace madurar, vuelve personas responsables. Entonces tampoco podemos ser papás permisivos, pero tampoco podemos ser unos papás conciliadores permanentemente, donde todo se dialoga, donde todo se pone en la mesa. No, hay decisiones que los papás tienen que tomar y punto. Hay veces que hay que decir así es y punto, ya, no necesito tanta democracia en la casa. Entonces ese saber estar, ese saber tener en cuenta la opinión del otro, eso es grandeza. ¿Tú qué opinas de esto? No quiere decir que yo voy a hacer lo que tú dices, pero me gustaría saber tú qué opinas de esto. Entonces, invita a la conversación. Es un estar dialogado. Miren, y lo más importante es un estar afectuoso. El pegamento de las relaciones es el afecto. Pero esa afectividad es con los hijos y también en la pareja, ¿o no? Los hijos deben ver la afectividad entre los papás. Sí, mira, es muy triste cuando los hijos le dicen, no, es que mis papás no se quieren o mis papás no se abrazan. Yo nunca he visto a mis papás cogidos de la mano, una manifestación de cariño, una manifestación de ternura. Entonces, pues van a salir al mundo y ¿cómo? ¿Cómo abordan a una persona si es que no saben expresar el afecto? Porque se creía que era una debilidad expresar lo que se sentía. Y eso no es debilidad. Entonces es un estar que no es egoísta, es un reto contra el egoísmo, papás. Es un reto contra dejar la oficina y dejar los problemas fuera de casa. Es un reto de saber estar. Yo a veces le digo a los pacientes, les digo, ¿qué pasaría si te dicen que te queda un mes de vida? ¿Qué cambiarías? ¿Con quién te quedarías? ¿A qué le entregarías tu mejor tiempo? Desafortunadamente le entregamos el mejor tiempo al trabajo. Puede que porque muchas veces nos toque. La situación no está fácil, hay que reconocer eso. Pero también muchas veces hay mucho tema de egoísmo y de vanidad, ¿no? De poder, de ansias de poder. Entonces quiero más, quiero hacer más. El otro día un señor me decía, pues el precio que yo estoy pagando por vivir así es el tiempo de mis hijos. Es un precio muy alto. Entonces ese saber estar es, por ejemplo, los hombres se vinculan con los hombres a través de los hobbies. Entonces, nosotros nos vinculamos diferente, nosotros vamos a comer un helado con las niñas, nosotros hablamos, las mujeres con las mamás con las niñas mujeres se vinculan mucho más fácil. Pero ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, un papá con un niño? Monten en bicicleta, jueguen fútbol, salgan a caminar, monten en moto,
Ahí se empieza a generar el vínculo con los hombres, porque al hombre le cuesta mucho trabajo, al hijo hombre le cuesta mucho más trabajo sacar lo que tiene en su corazón. Entonces, ¿cómo se propicia ese espacio? A través de un deporte, a través de un hobby. Vámonos a escalar una montaña. Sin la mamá, nos vamos nosotros dos solos. O sea, que no necesariamente ese estar tiene que ser comunicando y que el hijo le cuente todo al papá, no, es de diferentes maneras. Claro, además uno tiene que crear primero el canal de comunicación desde la infancia. Si mi papá nunca estuvo en la infancia, difícilmente de adolescente le voy a contar que tengo un problema. Difícilmente voy a contar contigo, papá, porque eres un desconocido para mí. Pero si yo desde chiquito, a través de, le daba la comida, le cambiaba el pañal, le contaba un cuento, pataneaba, miren, patanear es importantísimo, y las mamás no dejamos, no, patanear es buenísimo, porque se miden las fuerzas, porque el niño se siente hasta donde puede, es una medición de fuerzas y de poder. Por ejemplo, en el juego, el papá hace que el hijo pierda. Nosotras no, las mamás, por nuestra sobreprotección, por nuestro querendón, no, el hijo no pierde, perdemos nosotras en el ajedrez, dejamos ganar al niño, y la vida no es eso, el papá no deja ganar al niño, el papá les jaque mate y perdiste y sigue entrenando, y el niño llora y hace puchero, y la mamá cede, el papá no. ¿Ves cómo el hombre va preparando al hijo? Igual a la mujer, la va preparando para el mundo. Entonces, ese estar es a través de la cotidianidad, es enseñar a ser hombres, es generar vínculos, pero tiene que ser desde el respeto, desde el afecto, desde la consideración. Mira, cuando uno ve aquí hombres de 40, 45 años con unas heridas profundas en su corazón, mi papá era un déspota, mi papá era hiriente, mi papá era maltratador, mi papá era duro, mi papá nunca me abrazó. Eso no puede ser, eso no nos puede pasar en este momento de la vida. Y eso se ve más adelante, o sea, eso genera heridas en el adulto también. Eso genera heridas, genera hombres sumisos, por ejemplo. Genera hombres que se dejan maltratar. O lo contrario, genera hombres maltratadores, hombres machistas. Hombres que no se hallan, hombres que no saben ser. Hombres con crisis de identidad profunda. Por eso es que la figura del papá es importantísima, Tati. Cata, ¿y qué otra cosa nos puedes decir de qué pasa cuando el papá no está? ¿Qué se genera en la familia? ¿Qué se genera en los hijos? Se genera un desorden tremendo, porque miren, por ejemplo, una mujer, la esposa, se siente mucho más segura y mucho más serena cuando cuenta con su cónyuge. Entonces, ¿qué introduce el papá? Serenidad, estabilidad. Es muy triste cuando los hombres abandonan su hogar, la mujer le falta piso, a la mujer le queda una carga muy dura. Es desgarrador ver a la mujer que dice, Cata, es que me toca meterme a la ducha a llorar, porque no puedo permitir que mis hijos me vean destrozada, porque papá se fue, porque papá nos abandonó. El abandono genera unas heridas grandísimas, genera una inadecuación en la vida, unos dolores, unas tristezas. Cuando papá se ha ido, los hijos, por el temor al abandono, probablemente en su futura relación van a abandonar. Antes de que tú me abandones, yo te abandono, por ejemplo. Y también genera adicciones, ¿verdad? O sea, da más genera adicciones porque por la inseguridad que nos da no tener a un papá que se haga cargo de mí, un papá que me muestre la vida, un papá que me muestre cómo vivir la vida, se introduce la ansiedad. Hoy en día los jóvenes están supremamente ansiosos. ¿Y cómo están manejando los jóvenes la ansiedad hoy? Trago, drogas, problemas de alimentación, porque el hijo no sabe qué es lo que le está pasando, pero se siente muy mal, se siente angustiado permanentemente. Entonces el papá introduce esa estabilidad, esa seguridad, ese tranquilo. O sea, hay un capitán. Tú imagínate que vamos en un barco, en una tormenta, y el capitán se baja. La tormenta está muy tenaz, se monta en un barquito de rescate y se va. ¿Qué siente la tripulación? ¿Qué siente la gente que se queda en el barco? Pues totalmente pánico, abandonada y angustiada. Pánico. Pues el papá es esa persona que dice, tranquilos, vamos por buen camino. De esta salimos. Somos una familia. Pues qué tema tan interesante, de vital importancia para nuestras familias. Generemos vínculos, invitemos al papá a que genere vínculos con los hijos y hagámoslo presente y ayudémosle a ser presente. Cata, muchas gracias por estar acá. Les recordamos entonces que nos sigan en nuestra fanpage, Amarte Encuentro de Parejas, y también en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todos nuestros programas, Amarte Encuentro de Parejas. Muchas gracias. De amar